Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Iván Ortiz y yo soy el conductor de Aula y Tereré por el Mundo. Hoy estamos en compañía del profesor Wilson Orrego de la ciudad de Concepción, una ciudad que realmente lo considero como una segunda casa. Estoy hace mucho tiempo por acá, yendo y viniendo y yendo de Asunción en realidad en este caso. Conozco a mucha gente muy profesional de acá, gente muy buena, gente muy laboriosa. No tengo adjetivos para describirlo. Cuando yo vengo acá a Concepción me siento realmente como si estuviera en casa. Y nada, hoy da la casualidad que justamente me recomendaron al profesor Wilson Orrego. Él nos va a decir un poco en qué área es su especialidad, ¿verdad? En qué es bueno. Él es profesor también, por cierto, licenciado, también fue becado por Becal, así es que también por eso estamos acá, para tratar un poco de que más personas del interior se animen a aplicar a este tipo de becas y más todavía en lo que es el área de docencia. Porque nosotros, los docentes, somos los constructores del país. Somos quienes llevamos conocimiento a los chicos, somos quienes deberíamos tener todo ese conocimiento para transmitir a los niños y los niños puedan de alguna manera en el futuro aplicarlas, ¿verdad? Sean conocimientos académicos, conocimientos científicos y también toda la formación en valores que tuvimos a lo largo y ancho de nuestra profesión, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de espacio al profesor Wilson Orrego. Como ya mencioné, él es de la ciudad de Concepción, nos va a contar un poquito más de qué barrio de Concepción es, cómo fue que empezó a hablar inglés primeramente, ¿verdad? Si puedes también contarnos un poquito sobre tu familia, sobre tus padres, cuál fue la educación que ellos recibieron y cuál fue la educación que vos recibiste y en dónde empezaste la escuela, el colegio y dónde hiciste tu educación superior después. Vale, son como... Tratar de resumir 43 años se complica un poquitito, ¿verdad? Básicamente viví toda mi vida en esta ciudad, en Concepción. Es mi casa. A veces salgo un par de meses, la última vez fue un año, sí, el año pasado, pero siempre estamos volviendo acá y en realidad soy de todas partes, de barrios ya, que nací allá por el barrio centro ahí, cerca de la avenida Pinedo, después viví la mayor parte de mi vida en San Luis, que es un barrio que está un poquitito retirado al norte, unos 5, 8 minutos del centro. Y con posterioridad uno siempre busca volver a sentarse cerca de la casa de los padres y bueno, y cuando obtuve para mi casa me coloqué ahí cerca otra vez, ¿verdad? Estoy ahora en el barrio Redención, ahí prácticamente cruzando la avenida. Entonces siempre por acá, un tiempito también en Loreto, detrás del ejercicio profesional de la docencia cuando comencé. Y bueno, yendo un poquitito a tu pregunta, nosotros somos una familia pequeña, tengo solamente 3 hermanos, 2 mujeres y un varón, o sea, básicamente somos la famosa parejita, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo y mi hermano tenemos una diferencia de un año nada más. Y bueno, tristemente para mí, ninguno de mis hermanos abrazó esta profesión, ¿verdad? O sea, hay una abogada, hay otra que es psicopedagoga y uno también, mi hermano, que dijo, no, yo no quiero estudiar, yo voy a dedicarme a la cuestión de los negocios, todo ese tipo de cosas. Hoy día tiene una peluquería. Sí. Y bueno, no le gustaban mucho los libros a él, ¿verdad? Y bueno, mi madre es de la zona rural, acá cerquita, de Sagrada Familia, unos 5 kilómetros. Y mi papá era también de acá, de Concepción, él ya falleció hace un par de años. Y bueno, y eso, básicamente es una comunidad pequeña, donde casi todos nos conocemos. Y bueno, mi educación primaria se hizo acá en el Colegio San José, los salesianos ahí.
acá cerquita prácticamente. Y bueno, y la secundaria ya por liga de los amigos del barrio, me metieron ahí el bichito de venir al centro regional, el centro regional más grande, el centro regional, no vas a gastar plata, todo ese tipo de cosas. Entonces vine acá detrás de los muchachos y no me fui hasta ahora, ¿verdad? O sea, básicamente terminé acá la secundaria, acá en el CREC. Y bueno, después vino formación docente y estuve 4 añitos en Loreto cuando comencé el ejercicio profesional docente. Y después regresé aquí, ¿verdad? Regresé a Concepción en un colegio privado. En ese tiempo yo comencé mi carrera como docente de educación primaria y de escolar básica, como decimos acá. Y en algún momento también pasé a puestos administrativos en supervisión, en lo que hoy día llaman dirección departamental. Sí. Y después regresé acá a formación docente en el 2013 y creo que es el espacio donde más tiempo estoy trabajando. Ya llevo 12 años con aquí. Y como te comentaba por WhatsApp, en los contactos iniciales, ¿verdad? Como que la jubilación aparece ya en el horizonte por nuestra carrera penosamente en Paraguay. Yo sé que esto es impopular entre los docentes. No les gusta escuchar esto a la gente, ¿verdad? Pero hay que decirlo, el ejercicio docente es una carrera corta en nuestro país. Uno cuando sale afuera se da cuenta de eso porque lo primero que te preguntan es cómo que en Colombia nos decían, ¿cómo que se pensionan a los 40 y tantos? Y es cierto, o sea, tenemos una carrera corta y entonces ya prácticamente con 22 años de ejercicio cerrado uno empieza a pensar en su vida jubilatoria, porque tampoco es una opción quedarse, o sea, llega un día, sale tu nombrecito en una planilla y bueno, y ese día ya tenés que salir, ¿verdad? Entonces, básicamente no siento ganas todavía de retirarme, ¿verdad? Después de volver de Colombia, así que con muchas más ganas y con mucha más pasión de ver todo lo maravilloso que hace esta gente en el tema de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ¿verdad? Y de todo lo que nosotros podemos hacer desde un instituto de formación docente, ¿verdad? O sea, estamos también bastante golpeaditos por la opinión pública, ¿verdad? Porque todo el mundo señala el catastrófico estado de nuestro sistema educativo como una consecuencia de la debilidad que hay dentro de los institutos de formación docente, ¿verdad? Entonces, básicamente es una tarea gigantesca que tenemos que enfrentar. Yo creo que es un momento excelente para revertir un poquitito eso, como dijiste, ¿verdad? Nosotros somos los agentes que podemos cambiar esto y es cuestión de probar estrategias y encontrar el camino. Yo sé que en algún momento, si no lo logramos nosotros, a lo mejor la gente que viene detrás de nosotros, lo vivimos siempre acá en formación docente, porque a medida que uno se prepara para salir por la puerta por el cual finaliza nuestra carrera, hay gente que está llegando. Y bueno, y eso da la tranquilidad de que el trabajo continúa, ¿verdad? Totalmente. Pero hay un desafío muy, muy importante para aumentar un poco los niveles de competencia de nuestros docentes, ¿verdad? Que es paradójico, en mi opinión, porque estamos en un tiempo con tanta tecnología, con tanta información, con tanto conocimiento, y sin embargo los docentes estamos con un nivel formativo y de desempeño cada vez peor, ¿verdad? O sea, algo no le estamos acertando ahí y en nuestros encuentros informales y también en los espacios de formación siempre discutimos con los colegas esta cuestión de cómo revertir eso, ¿verdad? Sí. Y como te digo, eso es básicamente un resumen. Exacto. De 43 años, de los cuales 22 pertenecen a la docencia, o sea, prácticamente la mitad de mi vida fui docente y bueno, y seguimos con eso con muchas ganas, gracias a la providencia, ¿verdad? Qué increíble trayectoria, profe. Y comentanos un poco. Después vamos a hablar un poquito sobre tu experiencia en Colombia, de cómo te fue, en qué año fuiste, cuáles son las cosas que aprendiste ahí, pero antes me gustaría un poco que la gente sepa de cómo empezaste a estudiar inglés. Ahí está un tema un poquitito antiacadémico. Yo nunca estudié inglés. Ah, mira. O sea, en realidad ni siquiera quería ser docente. Cuando era adolescente quería ser músico. Y bueno, en aquel tiempo era fan de Oasis, era fan de, qué sé yo, programas de Metallica, esto que aquello. Claro. Y bueno, y la cargada de los amigos siempre fue eso. ¿Qué es lo que dice tu música, verdad? Y bueno, y eso te mete un bichito ahí y uno aprende por su cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero, qué sé yo, la literatura dice y los colegas también dicen que no se puede, pero en realidad sí, o sea, el primer estudio de inglés que yo tomé fue en 2018 recién,
cuando estaba ahí sobre la mesa un curso del, no sé si puede decir el nombre del instituto, ¿verdad? Sí, puede, sin problema. El CCPA. Sí. El CCPA, en alianza con el Ministerio de Educación, estaban en esa cuestión de formar docentes de inglés para la educación primaria, educación escolar básica. Y bueno, y estaba sobre la mesa, es uno de esos cursos que nadie quiere tomar, ¿verdad? Entonces, la directora actual nuestra, hoy día aquí, me dice: Wilson, pero vos hablás un poquitito, entonces ¿por qué no tomás este curso, verdad? Y te haces definitivamente profesor de inglés. Entonces tomé esa oportunidad, salimos prácticamente del sistema por 7 meses para capacitarnos en inglés. No veníamos a trabajar, seguíamos cobrando, parecido a la beca también, ¿verdad? Sí. Entonces fui y bueno, y volvimos con el título de habilitación pedagógica y lingüística en lengua inglesa, con un nivel B1 en aquella época. Y bueno, y ahí comienza básicamente mi carrera como docente de inglés, ¿verdad? Entonces, el instituto en aquel momento también exigía un total de 900 horas de práctica, ¿verdad? Y bueno, eso es algo también que pasa en nuestras escuelas públicas, ¿verdad? Acá no tienen inglés, o sea, básicamente tienen inglés primero, segundo y tercer grado. Exacto. Y bueno, ya había un profesor en ese lugar. Y bueno, cuando yo pedí el espacio para practicar, me dijeron: no, el segundo ciclo no tiene inglés. Y no tenemos espacio en la malla curricular para introducirlo. Y ahí consigo en el colegio privado Campo Verde acá, me dan el espacio para practicar y después ya me quedo como un docente, como invitado ahí, ¿verdad? Exactamente. Y ya cerramos como 6 años ahí también, ¿verdad? Entonces comencé como un docente practicante, pero después ya me quedé como catedrático en el tercer ciclo y también la educación media. Hoy cubro séptimo hasta tercero, ¿verdad? O sea, espectacular. Y en términos de nivel, desde el menos A1 hasta un A2, B1 es lo que llega en realidad. Llegan nuestros estudiantes de secundaria, hay que reconocer eso, ¿verdad? Penosamente no es como ocurre en otros países extranjeros, porque tenemos estudiantes de intercambio que suelen venir y uno dice: ¿cómo? O sea, a algunos incluso les pregunté: ¿cómo es que son tan fluidos? Y con las horas de clase del colegio te dicen, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no lo logramos? O sea, máximo llegan a preintermedios y ahí ya termina básicamente el colegio, ¿verdad? Y bueno, y en esa estamos. Básicamente, como te comenté, ya son como 12 años aquí. Y bueno, ese tiempo parcial en colegio secundario, mucha gente me dice: bueno, ¿y por qué seguís trabajando ahí? ¿Por qué no solamente...? Y bueno, y siempre digo, ¿verdad? Es para no perder un poco la gimnasia. En formación docente trabajamos con docentes y de repente ese mood de aula es diferente, o sea, y bueno, y suelo ir algunas horitas en la semana. Y bueno, a tiempo parcial también suelo dar unas cátedras en la Universidad Nacional de Concepción, pero ahí me desempeño en mi profesión, por así decirlo, ¿verdad? Porque yo hice la licenciatura en psicología en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, y doy una cátedra de psicología general, ¿verdad? Que este semestre al menos estoy en Loreto, ¿verdad? Siempre da gusto también moverse un poquitito por las filiales. Totalmente. Y conocer a la gente, ¿verdad? Salir un poco de la zona de confort donde uno está y exacto, conocer un poco otros ambientes, ¿verdad? Sí. Y hablando de otros ambientes, antes de grabar estuvimos hablando un poquito sobre en qué lugares enseñaste y me habías contado que había ido a Vallemí, no sé si en otro lugar. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esa experiencia y cuál es la diferencia que ves actualmente? Estamos hablando, yo creo que si hablamos de años atrás, yo creo que hay una diferencia abismal en cuanto a los recursos que uno necesita para enseñar, todo eso, pero hoy día, actualmente, ¿cómo lo ves? No, es bastante desafiante, ¿verdad? Aparentemente está mucho mejor Concepción. Hoy día creo que hay muchos avances detrás de toda esta cuestión de comercio e industria, que ha avanzado mucho el departamento, también hay que decirlo. 15 años atrás era una odisea llegar a Loreto, de acá a 18 kilómetros donde yo comencé a enseñar, ¿verdad? O sea, cuando terminé formación docente, obtuve un grado acá en Loreto, ¿verdad? Como docente de educación primaria, ahí estuve 4 años. Y bueno, era un camino terraplenado que era totalmente off-road los días de lluvia, por ejemplo. Y bueno, y ir más allá, Vallemí, San Alfredo, era toda una odisea, ¿verdad? Afortunadamente hoy día es un poco más fácil para los profesores,
Pero básicamente el nodo de formación es este lugar. O sea, sí, básicamente todos los docentes, nosotros tenemos clientes, entre comillas, de Alto Paraguay, gente de Amambay que viene a Concepción, gente del norte del departamento de Vallemí, de San Lázaro, todo el mundo viniendo a estudiar acá, ¿verdad? Entonces, lo que yo había comentado también es, de repente hay ciertos cursos, si la comunidad solicita, el tutor se puede trasladar a dar los talleres. Así me cupo ir a Vallemí en algún momento, también a Tres Cerros, que es una comunidad bastante particular con el tema de la industria de la cal ahí. O sea, recuerdo un taller de 2 días que hicimos ahí y había un equipo en una bolsa que no lo habíamos abierto en 2 días y uno no sabe cómo se metió ahí el polvillo ese de la cal, estaba repleto en el equipo, lo tuvimos que desarmar y limpiar. Y bueno, y uno de repente viniendo después en colectivo, después de taller, uno reflexiona y los pulmones y los riñones de esta gente viviendo en esas condiciones son sumamente complicadas, ¿verdad? O sea, es ver parte del siglo XIX en ciertos lugares del departamento de Concepción, que parece increíble, pero es la realidad, o sea, que mucha gente vive, y hay que decirlo, hay una desigualdad muy, muy grande. Y eso se ve en las oportunidades de formación que tienen los niños. O sea, básicamente en un entorno rural se nota demasiado esa cuestión. Impresionante. Sí, o sea, aquello de Paulo Freire, de dar más al que más necesita y exigirle a medida de sus posibilidades, es como al revés, ¿verdad? Solemos ver que las instituciones privadas tienen a los mejores profesores, también los recursos y bueno, y lo que queda es de repente para aquella escuelita alejada del centro del departamento, por así decirlo, ¿verdad? Lastimosamente así. Así es, hay una gran desigualdad y mientras más al norte se nota eso. Pero claro, hay que valorarle eso al colega. El colega concepcionero es un colega muy sacrificado y el concepcionero destaca, o sea, va a cualquier lado y destaca. O sea, de repente entre nosotros parece que somos medio complicaditos. Sí. En el sentido que nosotros mismos a veces nos frenamos o nos creamos problemas en ese sentido de las oportunidades, pero cuando el docente concepcionero tiene la oportunidad de salir, por eso también hablábamos al comienzo de que de 40 y tantos que van, el 60% suele ser de Central, pero a veces hay uno de Concepción, hay otro de Amambay, un par de San Pedro y del Chaco casi nadie, pero por eso me parece súper interesante y de una te dije que sí, de participar en esto, porque la idea es justamente que más concepcioneros aprovechen este tipo de oportunidades, especialmente a los docentes jóvenes. Yo con mis estudiantes acá siempre les digo, de acá muchachos a la licenciatura y después a los posgrados, porque hay y no se completan los cupos, todo ese tipo de cosas, y son experiencias muy, muy interesantes que sirven muchísimo de repente al desarrollo profesional del docente, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de especializaciones y de todas las recomendaciones que le suele dar a tus alumnos, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál fue la especialización que fuiste a hacer en Colombia con la beca que recibiste por parte de Becal? Sí, básicamente fue un MA en docencia de idiomas. O sea, en inglés solemos decir el bachillerato es un Bachelor in Arts y el otro es un Master in Arts in Language Teaching. Básicamente eso fue y básicamente también me llamó muchísimo la atención el tema de cuán centrados están en el tema de la investigación. O sea, es algo que a nosotros nos falta bastante. Allá hay unos eventos que se encadenan, que son fantásticos, en donde el maestrante, le dicen allá, ¿verdad? O el bachiller, o sea, el que está haciendo su bachelor, ya tiene esa oportunidad de ir mostrando avances de su trabajo de investigación. O sea, y eso sirve como una presión, pero también para una motivación muy interesante, ¿verdad? O sea, hay que decirlo, desde que llegué nadie me llamó a presentar mi trabajo de investigación acá, ni el artículo que publiqué, ¿verdad? Pero allá es, o sea, en cada espacio, o sea, básicamente dimos muchísimos de eso, creo que Malena habrá comentado lo mismo también. Sí. Y eso es sumamente positivo, porque a veces eso es lo que nos falta, creer un poquitito en nosotros. Y creemos lo contrario, o sea, creemos que no merecemos estar ahí, o sea, qué es lo que voy a decir acá, o sea, o de repente van a menoscabar lo que tengo que presentar y sin embargo no es así, o sea, básicamente te paras, presentas lo que vos investigaste, después se levanta alguien que está haciendo licenciatura, que está en otro nivel, ¿verdad? Y después está un estudiante de doctorado y
y todos en una especie de round table ahí, todo el mundo presentando y compartiendo, ¿verdad? Y uno aprendiendo del trabajo de cada uno, de esos múltiples enfoques que manejan allá. La investigación social es realmente admirable. Pero no es casualidad, o sea, uno entra en el Google académico y ve cualquier cantidad de estudios de Colombia y Chile, o sea, son países muy, muy interesantes en ese sentido para ir a aprender, ¿verdad? Y también compartir, porque nosotros sabemos muchísimo, nosotros tenemos nuestras propias prácticas. Este modelo de formación de docentes, el famoso FD, que es terciario no universitario, ¿verdad? Que acá es un poquitito menospreciado, ¿verdad? Pero es algo sumamente novedoso afuera, o sea, porque allá la formación de docentes es completamente universitaria. Y acá tenemos un modelo terciario no universitario y otro en la universidad que es la licenciatura, ¿verdad? Pero, no sé, o sea, en algún momento habrá que decidir, o sea, y políticamente definir si vamos a hacer la formación de nuestros docentes completamente universitario y vamos a extinguir formación docente o qué, ¿verdad? O sea, seguir en este camino y que haya dos modalidades en algún momento contrapuestas es lo que de repente a mí no me convence mucho, ¿verdad? Total. En algún momento también se dijo, bueno, formación docente se va a encargar de la formación continuada a distancia, o sea, en ejercicio, ¿verdad? O sea, para esos docentes que ya tienen título y que vienen a especializarse en alguna cuestión específica, va a quedar para el IFD, ¿verdad? Sí. Y los bachilleres se van a formar en la universidad, ¿verdad? Pero en realidad hasta aquí no vemos eso y seguimos con un modelo que evidentemente no tiene buenos resultados. O sea, nosotros somos conscientes, somos bastante francos también en ese sentido y lo discutimos con nuestros estudiantes todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso a veces los alentamos, vayan, vean y a ver cómo resolvemos esta cuestión, ¿verdad? Porque no podemos seguir ahí penúltimos en todos los rankings. Totalmente. Y algo tenemos que hacer. ¿Cuál crees que sea dijiste que el modelo es el problema, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese modelo? Desde tu punto de vista y considerando todas las respuestas que ya obtuviste de parte de las personas con quienes también debatí este tipo de cuestiones. Exactamente, o sea, yo puedo hablar de lo que tiene que ver con lenguas, ¿verdad? O sea, básicamente... No, claro, en ese sentido me refiero. Es la didáctica, o sea, básicamente estamos fallando, por eso veo cualquier cantidad de repente de cursos, como te digo, de formación docente a distancia, por ejemplo, y yo creo que aprender una lengua, ya sea tu lengua materna, perfeccionarla o aprender una lengua extranjera es un proceso de desarrollo de habilidades que tiene que ser tutoreado por alguien, o sea, con materiales y en un proceso de crecimiento que se da entre el docente y el estudiante. O sea, no hemos encontrado, porque nosotros también usamos muchísima tecnología aquí y no encontramos esa mediación. El dispositivo tecnológico es incapaz de suplir ese tipo de cosas. Y dar también ese acompañamiento a los estudiantes, porque de repente cuesta mucho. O sea, yo sé, en el segundo semestre en realidad empezamos nosotros el taller de inglés acá, y bueno, y todos los estudiantes están encantados en ese primer momento del famoso honeymoon phase, en ese momento, ¿verdad? Exactamente. Y de repente cuando empieza a costar, ahí ya empieza el desencanto, ¿verdad? Entonces, por medios tecnológicos, nosotros también tenemos cursos a distancia acá. Nos damos cuenta de que cuando empieza el desencanto, eso se acompaña con la deserción. Y ahí es donde de repente creo que una didáctica centrada en la presencialidad y muy centrado en un enfoque por competencias es lo que necesitamos para avanzar un poquitito a veces. Porque incluso entrevistando profesores de inglés de educación media, ¿verdad? Para mi trabajo de investigación, me di cuenta de que muchos no sabemos ni siquiera el nivel en el que están nuestros estudiantes. O sea, no somos capaces de describir su nivel de competencia, aunque sea brevemente, ¿verdad? Para ubicarle, saber dónde está. O sea, no sabemos. O sea, básicamente damos la misma clase para todo el mundo, pero a nadie según sus necesidades y según lo que puede dar, ¿verdad? Entonces, en formación docente acá no tenemos tanta heterogeneidad en ese sentido, ¿verdad? Porque casi todos son principiantes, pero me parece súper relevante entender y hurgar un poquitito en las experiencias previas con la lengua en la educación media y qué tipo de imagen tiene el estudiante con respecto a la lengua inglesa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te dicen, profe, yo no sé nada de inglés, o sea, ese ya es como una barrera ahí que hay que ir desarmando, ¿verdad? Y como comentamos al comienzo también lo del B1, que me parece muy ambicioso por parte del MEC,
después de 4 años nos conformamos acá en formación docente con que el alumno lleve una imagen positiva de la lengua extranjera, ¿verdad? Incluso que pueda estudiar portugués más adelante, o sea, una imagen positiva del aspecto didáctico de una lengua extranjera y de repente pueda ir a abrirlo un poquitito en la primaria, o sea, ese es un objetivo ya logrado, o sea, porque hemos chocado contra la pared una y otra vez con ese tema de hacerlos competentes B1 para que ellos den las clases en la educación primaria, o sea, hasta aquí no lo vamos a lograr con 1 hora a la semana y 3 horas y media por medios tecnológicos que no está funcionando. Entonces, básicamente con que lleven, tratamos de hacer un esfuerzo grande en armar un taller que sea divertido, que sea sustancioso, en donde ellos practiquen básicamente pequeñas habilidades de comunicación para ponerse en contacto al menos con el estudiante en la primaria y que lleven una imagen positiva de la lengua. Por eso a veces comenzamos nuestros talleres, por ejemplo, asignando a un estudiante llamar la lista. Tenemos, lastimosamente se nos cerró ahí la puerta, pero ahí tenemos nuestro material el Class Participation Rules, son unas reglas que leemos al inicio de cada clase, ¿verdad? Entonces, básicamente hacemos un mix de lo tradicional con lo más innovador para que ellos puedan vivenciar y al mismo tiempo ir analizando ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. En algún momento pasó con un grupo que ellos mismos hacen su Class Participation Rules, que son unas reglas ahí para seguir en el desarrollo de clase. Y bueno, y un grupo lo había puesto demasiado alto, ¿verdad? O sea, básicamente no se podía leer. Entonces le decía yo, bueno, y pónganse en los zapatos del niñito de primaria, o sea, ¿a qué altura debería ser eso, verdad? Porque yo con mis 40 y tantos ya no puedo leer aquello, le decía, ¿verdad? Entonces ese tipo de ajustes son lo que en un segundo momento ocurren, ¿verdad? Primero corre el taller con todas las imperfecciones del tutor, porque yo siempre advierto eso también al comienzo, yo soy un aprendiz. O sea, yo no soy un tipo proficiente en la lengua inglesa, porque soy un... Todos los docentes en realidad. Sí. O sea, básicamente venimos para aprender y cometemos muchísimos errores. Totalmente. Entonces, básicamente, relajarse en ese sentido y bueno, yo ahora muestro mi trabajo por aquello de la cuestión pedagógica del modelamiento, o sea, lo uso muchísimo. O sea, si hay una tarea que hay que hacer, el tutor lo tiene que hacer primero. O sea, él lo tiene que mostrar. En algún momento eso surgió cuando uno de mis estudiantes, porque formulan preguntas que uno no sabe, me preguntó por qué, profe, en el libro el primer ejercicio se resuelve. Porque eso no existe en los libros de matemáticas, eso no hay en el libro de ciencias, nada de eso. Y yo no sabía la respuesta en ese momento, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar esa cuestión y bueno, y dimos con ese modelamiento, ¿verdad? El alumno tiene que tener una idea de cómo se va a resolver ese problema. O sea, lo tengo que modelar enfrente, o sea, es súper importante. Entonces, en un primer momento corre el modelamiento del tutor y después se desmenuza un poquitito la situación de clase, profe, esto no me gustó, esto realmente hiciste mal, esto pronunciaste mal, o sea, es completamente legítimo. Ellos básicamente desbaratan esa situación de clase y un grupo analiza un poco, como te comenté, el planeamiento, otro revisa un poco los materiales, otro revisa la evaluación y bueno, y al final la tarea de ellos es construir otro dispositivo que puede ser parecido o diferente, eso ya lo definen ellos, pero básicamente ese es el experimento que trajimos de allá, ¿verdad? O sea, es un modelo centrado en el loop input de Teresa Woodward, en donde abrimos un poquitito ese espacio para que ellos revisen esa tarea, porque ellos no solo aprenden inglés, ellos van a ser profesores y van a probablemente hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, totalmente. Es súper importante que puedan pasar un poquitito por esa experiencia, ¿verdad? Totalmente. Dentro de los recursos limitados y el tiempo muy escaso que tenemos para trabajar, ¿verdad? Así mismo. Profe, ¿y puedes hablar un poquito sobre la investigación que habías hecho, ya que nadie te dio el espacio justamente acá para... Porque me gustaría, para que más gente sepa y de qué se trató, qué solución vos buscaste con eso, ¿pudiste ayudar o no? ¿O estás en la implementación de ver si es que funciona o no funciona? Exactamente, como estábamos allá, o sea, la investigación tuvo que terminar en la fase de diseño. Sí. O sea, básicamente una propuesta formativa porque, como te comenté, ¿verdad? Ellos no solo aprenden inglés, sino que tienen que ser docentes y tienen que hacer todo eso en 3 años. O sea, parece algo destinado a fracasar, ¿verdad? Sí. Pero de repente puede tener éxito también, o sea, hay que encontrarle la vuelta. Entonces era una propuesta formativa que una un poquitito del aprendizaje del inglés con la metodología para enseñarlo, basado en el loop input, ¿verdad? Entonces surge un proceso de diseño de esa propuesta en donde aparecen 3 elementos del diagnóstico, ¿verdad? En primer lugar, toda la población acá
determina, por ejemplo, que las horas son sumamente escasas, o sea, no hay tiempo suficiente y para poder desarrollar esas clases. Y bueno, pero tenemos 3 horas y media de distancia y bueno, y los coordinadores fueron los primeros en decir, nuestros alumnos, profe, recién están aprendiendo a usar tecnología. Ellos no son muy buenos con ese tema, entonces les cuesta tener la disciplina en primer término para decir, bueno, yo le voy a dedicar de 6 a 8 de la noche a mis tareas a distancia. No, no ocurre eso, no funciona. O sea, y nosotros con la estadística en Moodle lo bajamos y vemos la cantidad de horas que están en la plataforma y bueno, y pudimos corroborar eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente había que ampliar el horario de formación presencial. Sí. En segundo lugar, nos dimos cuenta también de que estamos utilizando material que era de primaria o de secundaria, pero que no era para los propósitos que se necesita acá, ¿verdad? Que son, en inglés decimos pre-service teachers, a los docentes en formación, ¿verdad? Tiene que ser un material para docentes, en donde ellos mismos estén involucrados en la construcción de ese material. Por eso el material design es un elemento muy importante hoy día, ¿verdad? Que se da en un taller separado y también lo extendimos a guaraní y a castellano. O sea, el docente, como Freeman lo pone ahí, tiene que ser el constructor de su propio material. O sea, tomar un material de editorial, o sea, en el asunto de que no tengas, bueno, está bien, ¿verdad? Pero en ese sentido también estamos iniciando un proceso para desprendernos un poquitito de ese material de editorial y hacer un material completamente hecho con ellos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un taller separado que se lleva adelante 2 horas a la semana también, donde ellos trabajan en diferentes artefactos, le decimos a eso, ¿verdad? En donde ellos construyen y de repente sirve para ir compilando un poco todo ese, o sea, nuestro propio libro en algún momento, ¿verdad? Exacto. No le pusimos plazo a eso, pero estamos trabajando en eso y lo otro y lo fundamental era la cuestión metodológica y didáctica, ¿verdad? O sea, esta didáctica de taller, que era entre comillas, ¿verdad? Un taller requiere mucho más tiempo que 1 hora. O sea, lo que nosotros estábamos haciendo no era precisamente un taller. Entonces, de la mano de extender un poquitito el horario, que hasta ahora no lo conseguimos, era buscar una metodología que se pueda adaptar un poco a los recursos y al tiempo que tenemos disponible. Entonces, tenemos una sillita de 3 patas, necesitamos más tiempo, necesitamos un material que realmente nos sirva a nosotros y tenemos que cambiar la metodología, la forma de enseñar lengua. Ya no puede ser en inglés, por ejemplo, todo gramatical. O sea, mis estudiantes de formación docente van a ir a la primaria y ellos no necesitan gramática ahí. O sea, a un niño muy pequeño no le vas a enseñar gramática de la lengua inglesa. Y también discutimos eso, ¿verdad? O sea, ¿quién necesita aprender gramática? El que va a la licenciatura en lengua inglesa. O sea, él va a enseñar seguramente en universidad o en secundaria, él sí tiene que dominar eso, pero ustedes no. Ustedes necesitan, como dice Reed, exacto, comunicarte con tu estudiante y construir a lo largo de esos años una imagen positiva con respecto a la lengua. Cuando el niño llegue a secundaria o llegue a la licenciatura, al BA en inglés, ahí sí va a necesitar toda esa imagen positiva, esa motivación y esa disciplina para poder trabajar, ¿verdad? Pero lo importante es centrar nuestros esfuerzos en eso, ¿verdad? Básicamente, funciones comunicativas más la construcción de una imagen positiva de esa lengua, porque lo rechazan, o sea, esa es la verdad. Estudiantes de la educación media te dicen, yo no entiendo, yo no quiero, o de repente tenemos una técnica muy simpática acá que es, seguramente lo usas en tus clases, voluntario o víctima. Sí. Entonces, cuando no hay voluntarios, elegimos una víctima. Yo trato de no meter la mano en ese sentido y le digo a otro estudiante, bueno, elegí vos la víctima, ¿verdad? Para no me señalen a mí. Exactamente. Entonces, suele ser esa cuestión, ¿verdad? Entonces, eso denota que no hay una imagen positiva de la lengua extranjera, que tratan de evitar hablarla. Entonces, increíble. Entonces, nos enfocamos en eso, ¿verdad? Sí. Y cuando salen sonrientes del taller y bueno, y van con el vocabulario mínimamente aprendido, de repente ya estamos como muy contentos con eso. Y como te digo, en estos 3 años que pasen bien durante el taller de inglés ya es lo más positivo y lo central, ¿verdad? Exactamente. Me parece muy interesante desde tu punto de vista, profe. A mí me sucede lo mismo. Yo enseño robótica educativa en los colegios y siempre recuerdo que allá por 2018, 2019, 2020, después de la pandemia, se entra en un colegio, es muy nuevo, wow, sí, increíble, yo quiero hacer esto, todo, ¿verdad?
Pasa lo mismo, yo creo que no solamente con inglés, pasa también con otras materias probablemente. Sí. Y es encontrarle la vuelta de qué más puedo hacer, ¿verdad? Y como mencionaste, yo creo que debería de ser muy nivelado, o sea, no puedes aprender, por ejemplo, en el caso de robótica, no puedes aprender lo mismo que aprendes en primer grado en segundo grado, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo no, si o sí, en el segundo grado. No puede ser lo mismo, ¿verdad? O sea, no se puede mantener del primero al sexto grado lo mismo siempre, porque si no el chico se aburre, ¿verdad? Exacto. Cualquier persona en realidad, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el inglés, yo creo, ¿verdad? Porque mencionaste también que un alumno de primer grado, gramática, como que no. El verbo to be no Imposible, ahí. imposible. ¿Cómo Sí. vas a enseñar eso, verdad? Sí. O sea, ahí hay vocabulario, qué sé yo, juego, canciones, Sí, yo sí, qué sí. sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero ir encontrándole un poquito el camino, como decís también, y ver qué funciona y qué no. Bien, genial, profe, me gusta esta charla que estamos teniendo. Muy interesante, la verdad, porque yo creo que también puede ayudarle a otros profes que son de inglés o que son de otras Sí. áreas. O ellos ayudarnos a O nosotros. ellos ayudarnos a nosotros, que pueden tirar ahí en los comentarios también. Porque Mira, hay un problema muy interesante también, que es el tema de la vinculación de las universidades, y los IFD también estamos en ese tema con la comunidad, ¿verdad? Hay gente que es muy preparada, sí, de repente mucho más proficiente en lengua inglesa que yo, por ejemplo, que podría estar perfectamente enseñando aquí, ¿verdad? Pero que de repente está en otra cosa, o porque la docencia paga poco o no es tan atractiva como profesión, y de repente, qué sé yo, que prefiere viajar o trabajar en un banco o algo por el estilo, exacto. ¿verdad? Que se respeta perfectamente, pero que de repente en un espacio libre que le queda o quiere hacer un poco de voluntariado y nos echa una manito, o sea, hacer un puente entre los recursos que tiene la comunidad. Yo sé que hay mucha gente hablando muy bien inglés en Concepción, y de repente nos pueden echar una mano en ese sentido con otro punto de vista, ¿verdad? O sea, porque no viene mal. sí, siempre es súper útil y apoya otra visión de repente de la misma situación, pero de otra perspectiva, ¿verdad? Es impresionante lo que decís. Así mismo, yo creo que es muy necesario esa opinión comunitaria, más que nada, ¿verdad? Para poder mejorar también la educación, y que no solamente personas que están en el mundo de la educación colaboren. Sí, También sí. yo creo que si sos parte de una comunidad como Concepción, o de cualquier otra ciudad, se puede también mejorar en un espacio de trabajo, Por supuesto, donde podamos debatir diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y el inglés, hoy día, yo creo que yo recuerdo que tuve inglés desde el séptimo grado. Y aprendí a hablar inglés en esos 6 años. Apliqué a becas, gané becas, y así fui perfeccionando mi inglés, ¿verdad? Pero antes se decía, no, el inglés tenés que aprender sí o sí. ¿Cuál es la percepción que vos tenés hoy día de aprender ese idioma? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Es más intenso? ¿Es menos? Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante crees el inglés aprenderlo desde pequeñito? Porque estoy en otro colegio también de Asunción, donde ellos aprenden prácticamente desde prejardín. Ajá. Y eso es buenísimo, Sí. ¿verdad? Imagínate niños aprendiendo desde prejardín, y probablemente en primero o segundo grado van a hablar perfectamente. De hecho, hablan. Ya. Porque yo me comunico con ellos y algunos me responden en inglés, ¿no? Sí, perfectamente. Y increíble eso, Sí. o sea, yo creo que los niños son como una esponja que absorben conocimiento, pero de una manera impresionante, y enseñarlo desde chico está muy bien, pero ¿cómo percibís desde tu punto de vista? ¿Cómo lo ves? Y de repente hay que encajarlo dentro de la realidad, ¿verdad? O sea, en el contexto de Concepción es complicado. Hay una pequeña minoría que se ajusta de repente a la descripción que Exactamente. acabas de hacer, ¿verdad? Sí. Lo vivencio todos los días también, porque trabajo en colegio privado. Pero de repente hay una amplia proporción de la población que no tiene ese tipo de oportunidades. Yo creo que aquella ley del 2013 que universaliza prácticamente la enseñanza del inglés en el sistema educativo hoy día es una letra muerta, o sea, no se concretiza. Pero es súper importante. Hoy día ya
Y bueno, uno revisa la parte introductoria de cualquier artículo que uno baja de cualquier sitio y ya te describe toda esa cuestión de la importancia de esta lengua extranjera que es de importancia global, ¿verdad? Tanto es así que hoy día ya hablamos del inglés como lengua internacional, o sea, ni siquiera estamos hablando del inglés americano, ¿cuál es tu inglés? ¿Británico o americano? No, el inglés es un patrimonio prácticamente global, ¿verdad? Entonces, y de repente un recurso comunicativo sumamente importante, no solamente para enseñar, sino de repente para trabajar también, ¿verdad? Entonces, tomarlo más en serio, de repente con una política sostenida que apunte a mejorar la formación de los docentes del área y de repente también que abordemos un poquitito esa brecha de las plazas que están allí esperando y la cantidad así ínfima de docentes que están capacitados para aprovechar eso, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que debe abordarse en la política educativa, ¿verdad? O sea, básicamente en regiones como esta, es increíble cómo un departamento fronterizo con Brasil no tiene ningún programa de licenciatura en lengua portuguesa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo abordamos de repente también en nuestras discusiones como la lengua extranjera, o sea, no tenemos ese tipo de recursos a nivel de concepción. Y bueno, cuando enseñamos inglés también mucha gente se pregunta por qué inglés y por qué no portugués, ¿verdad? Entonces, y bueno, no hay problema, ¿por qué no inglés y portugués al mismo tiempo también, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se tienen que abordar desde el punto de vista político más bien, porque lo curricular está, uno puede incluso pedirle a ChatGPT que te arme toda la propuesta formativa, o sea, yo en Colombia trabajé 8 meses en la construcción de una propuesta y bueno, y vine acá y solamente para probar, ¿verdad? O sea, en un ratito ya tenía algo muy parecido a lo que yo hice, ¿verdad? Entonces, hoy día es fácil esa cuestión, muy ¿verdad? fácil, totalmente de acuerdo. Pero la cuestión más bien política, de gestión en ese sentido, es la situación, ¿verdad? Y bueno, que el MEC también flexibilice y aterrice en la realidad ciertas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que no podés habilitar un curso de profesorado en lengua inglesa si vos no tenés la licenciatura en esa lengua, ¿verdad? Entonces, por más que vos hables, o sea, básicamente no te lo dejan habilitar y bueno, y esa es la cuestión, o sea, es una cuestión de oportunidades. La Universidad Nacional de Concepción habilitó su licenciatura en lengua inglesa y fueron 105 postulantes, o sea, obviamente la comunidad reclama esos espacios de formación que no se están abriendo, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, el MEC tendría que mirar un poquitito. Y bueno, porque las universidades ya lo están haciendo, ¿verdad? O sea, hoy día es muy importante tener en el área que sea un médico, sea un ingeniero, o sea un docente, que sea proficiente en una lengua extranjera. En Colombia pasa algo muy simpático, por ejemplo, mirando nuestro contexto, ¿verdad? Pero para ellos era bastante serio. No podés aplicar a una plaza universitaria si vos no acreditas una lengua extranjera. O sea, básicamente tenés que hablar inglés y acreditar eso con un documento. O francés, o alemán, o una lengua extranjera, o sea, lengua portuguesa, ¿sí? Porque de lo contrario no podés ser profesor universitario, ¿sí? Yo creo que si vamos a poner una ley como esa, nos quedamos sin profesor universitario, o sea, son muy pocos los que de repente pueden decir, soy proficiente. Y bueno, y se nota eso, ¿por qué esa regla? Le preguntaba yo a mis profesores, por la investigación, Wilson, te decían. O sea, ¿cómo va a leer el profesor si el 90% de la investigación está en lengua inglesa, en internet, por ejemplo, o en las bases de datos? Entonces, ¿cómo va a leer? O sea, o cómo va a dar a conocer los resultados de sus publicaciones. A mí, por ejemplo, mi tutor me andaba detrás y me decía, Wilson, vamos a publicar en inglés, vamos a publicar en inglés. Profe, ¿pero para qué? Si ni siquiera mis compañeros me van a poder leer si es que yo escribo en inglés, ¿verdad? No, pero tiene más, qué sé yo, alcance y todo ese tipo de cosas. Y hoy me doy cuenta, o sea, después de 4 meses de la publicación del artículo, tengo muchísimas descargas. O sea, a lo mejor nadie lo lee en Concepción, o sea, o muy pocos lo hicieron. Por otro lado, sí. Pero en otro lado tiene visibilidad y de repente da a conocer el contexto y los problemas de formación docente que nosotros estamos teniendo. Entonces, en ese sentido, yo considero que es un aporte muy, muy interesante. O sea, a lo mejor no me va a dar a mí los millones, como se dice, ¿verdad? Pero es dar a conocer, o sea, nuestra comunidad y todo ese tipo de cosas. Va mucho tiempo atrás, por ejemplo, cuando te comenté aquello en 2018 en nuestro curso, teníamos a una profesora estadounidense que siempre me acuerdo su nombre, la teacher Dana, y él siempre nos preguntaba por nuestras ciudades cada uno y siempre se quejaba de que gran parte del conocimiento
en Paraguay es prácticamente desconocido afuera porque no se publica en inglés. Entonces, uno de esos días me ponía en un WhatsApp, ella, ya conozco cuál es tu ciudad, ¿verdad? Me ponía eso en inglés, ¿verdad? Y me pasa una foto del mercado municipal, ¿verdad? Donde estaban unos caballitos esqueléticos ahí en la esquina. Y le decía yo, teacher, ¿no encontraste otra imagen un poco más referencial de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, y esa es la responsabilidad de ustedes, me decía. O sea, básicamente dar a conocer nuestra comunidad y que el portal por lo menos se pueda traducir en inglés y se pueda ver, es sumamente importante. De ahí la relevancia, o sea, ya no es algo como que quiero ser un profesor cool porque hablo inglés y todo ese tipo de cosas y soy diferente a mis colegas o soy más que ellos. No, es una necesidad, o sea, dar a conocer mi trabajo, realizar intercambios de conocimiento con otros colegas en cualquier parte del mundo, es la ganancia con dominar esta lengua extranjera en particular, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, esa es su relevancia, ¿verdad? Totalmente, pero es increíble, es así mismo. Realmente tienen... yo considero la investigación como un área demasiado importante para cada país prácticamente. Yo presencié y me di cuenta de por qué la investigación normalmente se aplica prácticamente en cada ciudad en otra parte del mundo. Sí. Y mi análisis fue básicamente que cada ciudad tiene un sector, yo qué sé, Vallemí es cal, ellos producen cal y a cal se dedican. Pero, ¿quiénes están beneficiando de eso? ¿La ciudad, los ciudadanos o solamente los que son los patrones, ¿verdad? Entonces, mi análisis fue más allá y empecé a decir, bueno, ¿y por qué no se aplica, por ejemplo, no digo una universidad, digo un instituto donde se haga investigación para hacer un tipo de cal que sea sostenible, o yo qué sé, ¿verdad? O capacitarle a las personas para que, por ejemplo, mejorar la calidad de la cal o de cemento, ese tipo de cosas, ¿verdad? O cómo hacemos para que, justamente lo que mencionaste, como para que esas personas no estén absorbiendo todo el polvo que hay ahí. Exacto. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cada ciudad tiene algo único. Somos como las personas. Yo lo comparo con las personas. Cada persona tenemos algo único, algo que solamente nosotros sabemos hacer. Y potenciar eso único que tenemos, yo creo que es aportarle al país, aportarle a uno mismo, aportarle a la ciudad y aportarle al país, ¿verdad? Exacto. Por eso yo considero la investigación como algo trascendental en todas las ciudades y desde el día que empezamos a grabar en Aula Itereré yo menciono investigación, o sea, hay que investigar, hay que hacer investigaciones y principalmente en lo que es educación, para mejorar la educación, ¿verdad? Porque también, imagínate si solamente inculcamos y no sabemos cómo hacer investigaciones, ¿verdad? O sea, hay que enseñar también cómo se hace una buena investigación. Exacto. Y justamente lo que mencionaste, ese factor de inglés, cómo hacerlo en inglés también, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son factores muy importantes desde mi punto de vista para que también a Paraguay se le conozca, para que también un país pueda crecer de alguna manera, ¿verdad? Exacto, porque es bastante desconocido. O sea, básicamente yo, en la defensa, como decimos nosotros allá, le dicen sustentación. Básicamente una profe de México y otro de Colombia, ¿verdad? Y básicamente ellos sostenían eso. O sea, Paraguay es desconocido en el ámbito investigativo, o sea, es desconocido prácticamente en todas las dimensiones. Ellos conocen, por ejemplo, el libro blanco del CONACYT, en donde están las áreas y los sectores priorizados, todo ese tipo de cosas, pero me decía, por ejemplo, la profe Diana de México, uno no se hace una idea muy apropiada de si están avanzando, si no avanzaron, si fracasaron, porque no hay estudios en la dirección de esos sectores priorizados, y uno de los sectores priorizados es la educación, pero totalmente. Los datos no son, o sea, qué sé yo, fuera de SNEPE o estudios regionales como el TERCE no tenemos una idea muy clara. Como te decía, entrevistando a nuestros propios colegas docentes de inglés, a veces uno no puede obtener una descripción muy clara del nivel de sus propios estudiantes. Exacto. Entonces eso significa que
vamos a fallar en todo. O sea, vamos a fallar en el diseño del material, vamos a fallar en la planificación, vamos a fallar en la metodología. O sea, es complicadito. Es como caminar a ciegas, o sea, sin datos concretos. O sea, Exactamente. Sumamente, por ahí de repente también la IA nos apoya muchísimo en ese sentido porque nos facilita con el tema de las descripciones y yo suelo tirar los textos también de mis estudiantes y le pregunto a la IA de repente qué errores nota o de repente en qué aspectos puede mejorar y yo me doy cuenta que a veces ChatGPT me está ayudando con evaluación, o sea, eso es sumamente significativo también, ¿verdad? Entonces, y mis alumnos me preguntan, pero entonces hay que usar la IA, no, sí, pero no, ¿verdad? O sea, básicamente usarlo para apoyarse en él, pero no para copiar el cuento que yo pedí, ¿verdad? Entonces, pero súper interesante cómo se mueve un poquitito esto y de repente también algo muy interesante que tuvimos en el último tiempo acá en la UNC es el proceso en donde estamos trabajando en un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en el tema académico, por ejemplo. Sí. Que me parece que la comunidad se ha vuelto consciente de que ese es un recurso que está ahí, ¿verdad? Que lo podemos ignorar o lo podemos aprovechar. Entonces, de repente hay actividades o acciones estratégicas que se encaminan en ese sentido que me parece súper positivo, ¿verdad? O sea, yo sé que en muchas instituciones, por ejemplo, los celulares están prohibidos, pero yo lo apoyo, o sea, me encanta trabajar con ellos, o sea, lo hace sumamente todo muy interactivo, pero bueno, también uno entiende y respeta las decisiones de la comunidad en ese sentido. Hablaba con un profesor allá en Colombia que enseñó en Asia y también lo hacía en Colombia, y él me decía, o sea, son los mismos estudiantes, pero el asiático es diferente, o sea, el asiático es el famoso set a goal, o sea, está orientado a meta, ese nomás es la diferencia. Y bueno, y el latinoamericano no, o sea, no le encuentra todavía la vuelta ni la utilidad, pero en el tercer año, en el último año de la secundaria, a veces tiene una oportunidad enfrente y ahí se apura, pero ya el tiempo perdido, eso ya no se puede ganar 3 niveles en unos meses, o sea, es muy complicado. Entonces, esa es la única diferencia, ¿verdad? Que él nota, ¿verdad? Los dos, dice, tienen los mismos problemas con la gramática, tienen los mismos problemas de comprensión, pero el otro pareciera estar mejor enfocado, o sea, y básicamente va trabajando en fracciones pequeñas y avanzando, ¿sí? Y cuenta con un docente que le dice, bueno, aquí estás. Y bueno, y esto es lo que tienen que hacer de repente para avanzar al siguiente nivel, es algo que nosotros no hacemos. O sea, básicamente a veces nos cuesta identificar el nivel de proficiencia en lenguas de nuestros estudiantes, o sea, exactamente. Parece estar el docente muy focalizado en dar la clase, pero no verificar el aprendizaje. Eso es una cuestión que es debilidad nuestra, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr ese enfoque? No me refiero a copiarle a los asiáticos, porque yo creo exactamente así mismo como vos pensás. ¿Cómo podemos lograr ese enfoque en ese tipo de estudiantes? En los estudiantes que realmente, los adolescentes que están en el nivel medio, ¿verdad? Del primer año al tercer año, ¿verdad? Porque para mí, yo soy muy sincero, a mí me cuesta trabajar con ellos, realmente, sí. Me cuesta muchísimo. Por toda la distracción, por toda la cantidad de información y distracción que tienen hoy día, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos nosotros, siempre hablando de tu experiencia, de tu punto de vista y de toda la... todo el networking que hiciste en Colombia y el intercambio de saber también que hiciste con ellos? No, bueno, hay que admitir que son culturas muy distintas, ¿verdad? O sí, sea, primeramente, exacto. Ahí tenemos una cuestión, ¿verdad? Pero creo que el componente personal es sumamente importante. O sea, como vos decís, yo también suelo estar en aula en tercer ciclo y a veces paso de las 3 horas de clase, paso 2 tratando de que se sienten o que escuchen o ese tipo de cosas. Y bueno, hablando con profesores asiáticos, uno se da cuenta que ellos no tienen ese tipo de problemas. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Exactamente. Una vez, en algún momento, teníamos clases de tecnología justamente con los coreanos. Y uno de nuestros profes justamente decía eso, ¿verdad? ¿Por qué no usan los dispositivos en la clase en Paraguay, ¿verdad? Y nosotros les decían, porque se portan mal. O sea, la famosa etiqueta, ¿verdad? Y bueno, pero primero explique qué significa eso, ¿verdad? No, están entrando en otras redes sociales, están chateando, están usando WhatsApp, están haciendo... no recuerdo cuál es la aplicación de ese momento, ¿verdad? Y bueno, y el profesor nos asalta con una pregunta que nos deja así helado, o sea, y nos dice él, ¿pero por qué hacen eso? Y digo yo, ¿por qué no harían eso, verdad? O sea,
¿Y por qué usted pregunta eso? Le decía yo, ¿verdad? Entonces él me decía, porque acá no, o sea, si uno les indica que tienen que ir a una aplicación específica y ejecutar esta tarea, lo hacen. Y lo hacen bien, o sea, de acuerdo a las especificaciones de la tarea, ¿verdad? Y eso me puso a pensar, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Y después por el camino también nos fuimos dando cuenta, hablando así con otros colegas, que hay un problema de lengua también en esa cuestión y de consigna. Cuando diseñamos una tarea, no hacemos consignas claras. O sea, nosotros asumimos que se entiende lo que nosotros queremos pedirle a los estudiantes, pero el diseño de consignas, hay una profesora sumamente interesante con una producción científica prolífica en Colombia que se llama Marta Ramírez, que trabaja toda esta cuestión de mentalidad y todo el diseño, el in-flip class, le dicen allá, el famoso flipeo que acá es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, flipear la clase es mandarle la fotocopia a su casa, no es eso. Ella lo decía, o sea, ustedes asumen que la consigna que ustedes diseñaron se comprende perfectamente en el aula, que todos los alumnos lo entendieron y a veces no ocurre eso. A muchos de nuestros estudiantes, yo incluso aventuraría a decir que la mayoría tiene esos problemas de comprensión. Y los exámenes lo dan, o sea, la mayoría está en el nivel 1. Entonces, cuesta un poquitito y a nosotros también a veces damos una dirección vaga, solamente oral, por ejemplo, que no permanece escrito en ningún lado y eso confunde. O sea, la sesión de clase que había preparado básicamente se centra solamente en una pregunta. O sea, en inglés pongo una pregunta en la pantalla, ¿quién considera que es la persona más influyente del mundo hoy? Es una pregunta nomás lo que tiene, ese nomás tenemos que hacer en la clase, tenemos 1 hora para eso, pero hay todo un proceso. Acordate de que esto es una lengua extranjera y que tenés que hacerlo en la lengua meta. Exacto. Y ahí ya tenemos un problema, o sea, básicamente el alumno se encuentra en los 5 primeros minutos con una primera dificultad. ¿Cómo digo yo en inglés? ¿Qué frase tengo que usar para emitir una opinión? Porque va a ser una opinión. Exacto. Y va a ser una discusión también en el grupo. Entonces ahí yo, tutor, ya tengo que dar los conectores primero, ¿verdad? I think, in my opinion, todito ponemos eso en la pizarra. Estas herramientas puedes usar para contestar esa pregunta, ¿sí? Porque a veces no, o sea, lo único que yo quiero es que me digan Elon Musk o Donald Trump o lo que sea, ¿verdad? Pero ahí se pierde la riqueza y la gramática indirecta que nosotros trabajamos acá en formación docente, ¿verdad? O sea, yo quiero que usen conectores, que usen una oración completa. Y yo suelo preguntar, what is the reason behind your election? O sea, ¿cuál es la razón que hay detrás de esa elección? ¿Por qué elegís a Donald Trump? ¿O por qué Elon Musk? Y yo también doy mi postura en ese sentido, porque soy anti-Elon. Y bueno, y jugamos con los estudiantes en ese sentido, o sea, y entonces divido en 3 cajas, por así decirlo, los conectores para emitir la opinión y segundo, las expresiones para estar de acuerdo y necesito también las expresiones para no estar de acuerdo contigo, o sea, esas 3 cosas se trabajan en 1 hora, o sea, y yo creo que esa dimensión técnica es la que falla en nuestra didáctica, o sea, no lo hacemos, damos una instrucción vaga. Y en ese sentido, Marta Ramírez, la profe colombiana, nos voló la cabeza en ese sentido, porque ella particularmente a mí me enseñó que lo estaba haciendo mal, o sea, que los ejercicios que yo daba no se entendían y que mis alumnos no comprendían qué es lo que yo quería, o lo hacían muy complejo o lo hacía muy ambiguo, o sea, y ajustar esas cuestiones, por ejemplo, dar los roles para los trabajos grupales ya anticipadamente, son importantes para lograr ese resultado, o sea, dirigir un poquitito al estudiante hacia donde nosotros queremos que llegue. Y como vos decís, diferentes grados de logro que hagan la diferencia entre un primero, un segundo y un tercero, o sea, básicamente, que creo que ya está todo luego en el programa, pero aterrizarlo en una sesión didáctica lleva su tiempo, ¿verdad? Sí. A veces nos vamos con ChatGPT, con un poco de DeepSeek, todo ese tipo de cosas para ajustar nuestras consignas, ¿verdad? Pero es un proceso realmente apasionante y cuando estás solo, eso a mí a veces me preocupa mucho en este lugar porque yo soy el único teacher que está acá, entonces puedo hacer todo mal y nadie me va a decir nada. Totalmente. ¿Verdad? Entonces es muy importante el networking del que vos hablabas, o sea, que te señalen, pues no, profe, esto no. O sea,
no va a funcionar así. Mi tutor siempre me decía, ¿verdad? O sea, o te decía, esto como un avance preliminar está bien, pero le falta mucho. O sea, ese tipo de cosas a veces golpea, pero ayuda a hacerte un poco más humilde frente al tamaño del trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Totalmente. Así es. Totalmente de acuerdo. Qué increíble experiencia, profe. Realmente es así. Como la última parte de esta entrevista, lo vamos a pasar para la clase que nos va a dar un poquito. Sobre una clase práctica, la idea con Aulo y Tereré en esta segunda temporada es que todos los profes que entrevistamos van a explicar algo en lo que son buenos y que sea fácil de entender, pero que a los estudiantes normalmente les es difícil comprender, ¿verdad? Vamos a pizarrear un poquitito, ¿verdad? Porque parece que no tenemos mucha tecnología hoy. Exactamente. Y todos nuestros flashcards y las hojitas quedaron ahí en la otra aula que le cambiaron la cerradura, boludito. Okay. Algo pasó ahí en Semana Santa por acá, ¿verdad? Bueno. Pero ocurre eso, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de diferencia de recursos también se nota mucho entre una institución y otra, ¿verdad? Entonces hay lugares donde pizarreamos todo el tiempo. Y otros en donde tenemos copias y todo ese tipo de cosas que da gusto trabajar, flashcards y bueno, pantalla y todo ese tipo de cosas, pero lo importante es centrarnos un poquitito, como decía yo desde el comienzo, en lo comunicativo, ¿verdad? O sea, lograr un pequeño avance que conteste una pregunta, porque la clase de esta se trata solamente de eso, ¿verdad? De tomar partido por un personaje que ellos consideran influyente, ¿verdad? Pero que lo expliquen, ¿verdad? Entonces, y es tremendo, o sea, se trabaja muchísimo en esa hora para hacer una respuesta de 2-3 líneas. Exactamente, qué increíble, profe. Como última consulta, profe, como te había explicado desde el inicio de la entrevista, esto es para todos los docentes que nos están viendo y que están ahí con esa duda de si aplicar o no para Becal, para las becas de Becal, porque sabemos que es un proceso muy largo en el sentido de muchos documentos, y más todavía si sos del interior, que tenés que llevar, que tenés que traer, que tenés que... Esposa, novio, hijos. Muchísimos factores. Y prácticamente todos en contra, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que un ejemplo, para mí personalmente, yo le tomé al profe Wilson como un ejemplo de un profesor del interior que, mira, yo llegué hace 2 horas a Concepción y estamos grabando esto yo viniendo de Asunción en 8 horas prácticamente. Es larguísimo el camino, es larguísimo el camino. La Odisea de Ulises. Exactamente, la Odisea de Ulises. Yo sé lo que se siente y ya vine varias veces a Concepción. Y me imagino cómo habrá sido también la odisea del profe cuando se iba a llevar los documentos y traer. ¿Cómo puedes motivarle o dar un mensaje de motivación a todos los profes que nos están escuchando, jóvenes que se están preparando para ser profesores del INAES, de otras partes de Paraguay que también están en una formación docente y que son del interior, que a ellos realmente queremos llegar y que apliquen a este tipo de edad, porque les cambia de perspectiva y si sos amante de la educación de primaria, secundaria, terciaria o universitaria, no importa, ¿qué mensaje le puede dar a ese tipo de gente? Bueno, en inglés solemos decir do it when you are young. Exactamente. Hazlo mientras seas joven. Se complica un poco más a nuestra edad. En mi caso era una cuestión pendiente, porque recuerdo que la primera convocatoria para docentes fue en el 2016. Exacto. Y era con un límite de 35 años, me acuerdo bien, ¿verdad? Entonces, básicamente si cumplías 35 antes creo que sí, recuerdo perfectamente, el cierre de convocatoria era alrededor el 11 de mayo, creo que era el límite, ¿verdad? Ajá. Y bueno, yo justo cumplía 36, o sea, básicamente igual me presenté a la convocatoria. Y bueno, y obviamente cross en uno de los requisitos, ¿verdad? Entonces no fui a España, ¿verdad? Pero después, y agradezco profundamente el haber ido esta vez, o sea, básicamente le decía a mi profe colombiano, estoy en mi prime ahora porque estoy en una disciplina que me encanta enseñar, que es lengua inglesa, y bueno, es complicado la documentación, pero
yo creo que el docente que tiene una actitud de generosidad y de pasión con lo que está enseñando debería ir a conocer, o sea, y uno gana esa humildad frente a la magnitud de la tarea que hacemos en educación, y lo vemos de repente con cómo trabajan nuestros colegas de otros países que tienen dificultades similares a las que nosotros tenemos, porque en Colombia es lo mismo, o sea, básicamente cómo logramos que nuestros alumnos dejen de portarse mal. Era una discusión larga sobre y todavía no estábamos abordando lo de lengua inglesa, ¿verdad? Entonces, pero es súper importante aprovechar este tipo de oportunidades. Mientras más jóvenes sean, mejor todavía. En mi caso, ya con mis 40 encima, tuve que llevar a mi esposa, tuve que llevar a mi hijo, y bueno, y a los dos le terminó encantando el país. Para mi hijo fue una primera experiencia, porque vos sos el becario paraguayo más joven que se vale, dije yo, ¿verdad? Porque tiene 13 años y hizo el 8º grado allá, ¿verdad? Entonces, y bueno, y creo que se hacen amigos que en esa edad por lo menos son para siempre, y de repente también aprovechar y hacer contactos profesionales. Me parece sumamente interesante encontrar ahí a profesores con una generosidad y una humildad tremenda. Aprovecho de repente, si ellos pueden ver el material más adelante, enviarle saludos a mi querida directora del programa de maestría, la profe Berta Ramos, y todos nuestros profesores. Cada uno de repente nos dio un aspecto específico de la enseñanza de la lengua inglesa que fue realmente increíble. Algo que parte del contexto en donde ellos trabajan. O sea, eso es lo más importante. Cuando hacemos investigación, nuestro marco de referencia siempre tiene que ser nuestra población. O sea, básicamente hacer investigación para Colombia a nosotros no nos servía de mucho, sino aterrizar lo que aprendimos aquí, o sea, lo que aprendimos allá, pero a este contexto me parece sumamente relevante. Y bueno, tomar también un año para distanciarse del entorno laboral nuestro. Tomar distancia de nuestro trabajo nos ayuda un poco a ver todas nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, esas cosas que hacíamos bien y que de repente uno revisando en medio de la noche para tratar de escribir 2 parrafitos de la tesis ahí, bueno, y uno encuentra, mira esto que dice Freeman, y esto yo lo hago luego. O sea, no es que vos no sabías nada, o sea, vos estabas haciendo muchas cosas bien y de repente hay otras cosas que no sabías y lo estabas haciendo mal. Pero uno llega, y bueno, particularmente lo dije y me causó mucha satisfacción cuando entregué este trabajo, había sido, y a veces los paraguayos, por eso te decía, no creemos en nuestro propio potencial, ¿verdad? Y decía yo, había sido que era un buen docente. Y oír la desastre había sido, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que veníamos haciendo súper bien. O sea, básicamente, cuando nos encontramos con eso, la imagen positiva de la lengua extranjera y la cuestión comunicacional y todo ese tipo de cosas, las funciones comunicativas, o sea, son muchas cosas que ya venimos haciendo bien. Y de repente sorprendemos a esos mismos profesores con una microenseñanza y ellos dicen, las pintas, pero ustedes no parecían no eran tan malos como parecían había sido, ¿verdad? Entonces, básicamente muy contento en ese sentido, muy satisfecho. Agradezco inmensamente también a la Providencia, la compañía de aquellos 14 connacionales que fueron conmigo. Les tengo siempre en mi corazón, como se dice, ¿verdad? Porque fue es difícil, o sea, la comunidad de expatriados de paraguayos no es minúscula en cada país, ¿verdad? O sea, somos poquísimos. Exacto. Entonces, a veces hay muchos momentos duros en un país extranjero, que de repente uno en la cercanía de un connacional sobrelleva, ¿verdad? Entonces, inmensamente agradecido con Becal por esta oportunidad que nos dieron. Ahora sí nos están pidiendo hacer, pero está muy bueno eso, ¿verdad? Porque venimos con muchas ganas de implementar lo que aprendimos y solamente eso, recomendar. Yo sé que los documentos son muchos, que hay que andar y que hay que ir y venir a Asunción a entregar y a traer y este tipo de cosas, pero lo que van a ganar allá y por sobre todo al volver es inmenso. Entonces, aprovechar esto y a darle para adelante, ¿verdad? No, como dicen los colombianos, no de papaya, o sea, no le dé ventaja a otro, aproveche usted, porque igual el dinero alguien se lo va a gastar, ¿verdad? Exacto, Entonces, eso es lo que le puedo recomendar, ¿verdad? Buenísimo mensaje. Bien. Espero que realmente se hayan llevado, estoy seguro que se van a llevar muchas cosas de esta entrevista con el profe Wilson. A mí me encantó estar acá. Mirá que solamente escribimos por WhatsApp
y parece que nos conocemos desde hace rato, de la forma en que esto se dio, increíble. A mí me encantó esta entrevista realmente. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde el profe nos va a dar un poquito sobre una metodología que él usa para poder enseñar inglés, y a lo mejor le ayuda a algunos, a lo mejor para algunos es para aplicar en otras áreas, en otras materias. Así es que, como se dice en inglés, pay attention.